Bueno, aquí ya tenemos el circuito que comprueba el funcionamiento de la compuerta NOT. Tenemos nuestra alimentación en la parte superior, en la parte positiva y la parte negativa en la parte inferior. Tenemos ya lo que son conectados nuestro dip switch, nuestra compuerta NOT y el LED que va a comprobar el funcionamiento. Tenemos nuestra tabla de verdad. En este caso yo utilizo la entrada número 1. La compuerta NOT es solamente de una entrada y una salida. Entonces vamos a comprobar su funcionamiento. Voy a conectar la fuente de alimentación. Y como podemos ver, a la entrada en nuestro pin número 1, que está en 0, que está en la parte superior, vamos a obtener a la salida un 1, que es como se comprueba, nuestro LED prende. Y si cambiamos el estado de nuestra entrada número 1 a un 1 lógico, en este caso sería colocado en la parte superior, veremos que obtendremos a la salida un 0, es decir, nuestro LED se apagará. Entonces nuestro pin 1 lo colocamos en un 1 lógico. Ya está nuestro interruptor en 1 y como comprobamos el LED se apagó porque a la salida debe de haber un 0 lógico. En este video vamos a comprobar el funcionamiento de la compuerta AND y tenemos ya lo que es conectado el circuito. En este caso la compuerta AND está conformada de dos entradas y que yo voy a utilizar como el pin 1 y el pin 4 de nuestro dip switch. Ya está conectada los dip switch, la compuerta LED, nuestras resistencias pull down y tenemos nuestra fuente de alimentación. Entonces vamos a proceder a comprobar la tabla de verdad. Desconectamos nuestra fuente de alimentación. En el primer estado tenemos un 0 lógico en el pin 1 y un 0 en el pin 4, que es este estado. El pin 1 está en 0 y el pin 4 está en 0 también, por lo tanto a la salida tenemos un 0 y el LED no prende. Comprobamos el siguiente estado en el cual el pin 1 debe de haber un 0, aquí hay un 0. En el pin 4 debe de haber un 1. Colocamos el 1 y a la salida obtenemos un 0. Como podemos ver el LED no prende, por lo tanto vamos bien. Para el tercer caso el pin 1 debe de estar en 1 lógico y el pin 4 en 0. Entonces apagamos el número 4 y prendemos el número 1. Y como podemos ver a la salida hay un 0, por lo tanto el LED aún no prende. En el último caso el pin 1 y el pin 4 están en 1 lógico y a la salida se obtienen 1, por lo tanto debe de prender el LED. Entonces procedemos a poner los unos lógicos. En el pin 1 ya está el 1 y en el pin 4 lo colocamos. Y como podemos ver el LED ya se prendió. Ahora vamos a comprobar el funcionamiento de la compuerta NAND. En este caso tenemos igual el mismo circuito, casi prácticamente solo se ha cambiado la compuerta NAND, que lleva como número 74LS00 y vamos a comprobar su tabla de verdad. Bueno, esperamos que en el primer estado, en el pin 1 haya un 0, ya está un 0, y en el pin 4 debe de haber un 0, y para obtener a la salida un 1. Entonces conectamos nuestra fuente de alimentación. Y como podemos ver el LED se prende, porque hay un 0 en el 1, un 0 en el 4, y en la salida hay un 1. En el segundo estado, el pin 1 debe de haber un 0. Aquí hay un 0 y en el pin 4 debe de haber un 1. Entonces lo colocamos y obtenemos a la salida un 1. Como podemos comprobar, el LED sigue prendido. En el tercer caso, el pin 1 es el que debe de estar en 1 lógico y el pin 4 en 0 lógico. Entonces lo comprobamos, colocamos el pin 4 en 0 y el pin 1 en 1.
y como podemos ver el LED sigue prendido porque a la salida nos indica que debe de haber un 1. Y en el último caso, ambos pines, pin 1 y pin 4, debe de haber un 1 lógico. Y en la salida debe de haber un 0, por lo tanto esperemos que el LED se apague. Entonces ya está el pin 1 en 1, lógico, y el pin 4 lo colocamos en 1. Y como podemos comprobar, el LED se apagó. Ahora vamos a comprobar el funcionamiento de la compuerta OR. En este caso ya tengo el circuito armado, tenemos la alimentación, nuestro dip switch, la compuerta OR y nuestro LED que nos va a indicar el funcionamiento y las resistencias pull down. En este caso yo seguiré utilizando como la primera entrada al pin 1 y como segunda entrada al pin 4. Entonces conectamos nuestra fuente de alimentación. Comprobamos el primer estado en el que a la entrada en el pin 1 hay un 0 lógico. Ya está el 0 aquí. En la segunda entrada en el pin 4 debe de haber un 0 lógico. También ya está un 0. Y a la salida obtenemos un 0. Esto se comprueba porque el LED no prende. Entonces comprobamos el segundo estado en el cual nos dice que el pin 1 debe de estar en 0. Sigue en 0. Y en el pin 4 debe de haber un 1 lógico. Para obtener a la salida un 1 lógico, entonces va a prender nuestro LED. Entonces comprobamos el estado, un 0 y un 1. Y comprobamos que se prendió el LED. Ahora comprobamos el tercer estado, en el cual el pin 1 debe de estar en 1 y el pin 4 en 0. Para obtener a la salida un 1, es decir, debe de prender el LED. Entonces regresamos el pin 4 a 0. Y colocamos el 1 en el pin 1. Y comprobamos que se prende LED, por lo tanto vamos bien. Y en el último caso, el pin 1 y el pin 4 deben de estar en 1 lógico. Y a la salida debe de seguir prendido el LED. Entonces comprobamos, ya está el 1 en el pin 1 y colocamos el 1 en el pin 4. Y comprobamos que el LED sigue prendido. En este video vamos a comprobar el funcionamiento de la compuerta NOR. En este caso ya tenemos toda la circuitería armada, nuestra alimentación, los dip switch, la compuerta NOR que lleva como número 74LS02. Y algo peculiar en esta compuerta es de que la configuración de sus compuertas interiores es diferente a las demás compuertas como la OR, la AND o la NAND, ya que en las otras compuertas era común encontrar que las entradas fueran el pin 1 y el pin 2 de nuestra compuerta. Sin embargo, en este caso tiene esta configuración. Las entradas las vamos a encontrar en el pin 2 y en el pin 3 y la salida la vamos a encontrar en el pin 1. Por eso es que esta conexión de esta compuerta fue un poco especial. Pues bien, vamos a comprobar su funcionamiento por la tabla de verdad. Ya tenemos conectada nuestra fuente de alimentación y como podemos ver en el primer caso nos dice que el pin 1 debe de estar en 0 y el pin 4 debe de estar en 0, que son las que ocupo como entradas. Y a la salida debemos de obtener un 1, es decir, el LED debe de prender. Por lo tanto colocamos ambos ceros, el 0 en 1 y el 0 en 4. Como podemos ver el LED se prendió. Para el estado 2 el pin 1 debe de estar en 0, ya está en 0. Y el pin 4 debe de estar en 1 para obtener a la salida un 0, es decir, el LED se debe de apagar. Entonces el pin 1 en 0 y el pin 4 en 1. Como podemos ver el LED se apagó. En el tercer caso, el pin 1 debe de estar en 1 lógico y el pin 4 en 0. Y el LED debe de seguir apagado puesto que en la salida hay un 0. Entonces colocamos el pin 4 en 0 y el pin 1 en 1. Y el LED se apagó. En el último caso, ambos pines o ambas entradas deben estar en 1.
para obtener a la salida un 0, es decir, el LED no debe de prender. En el pin 1 ya tenemos un 1 y en el pin 4 debe de haber un 1. Y como podemos ver, el LED se apagó, sigue apagado.